esta lección vamos a ver primeramente qué son las correcciones primarias. Cualquier corrección de color de una película conlleva 3 fases, es decir, vamos a hacer una corrección primaria, una corrección secundaria y una fase final de estilo o deluxe. Estas son 3 fases que son muy diferenciadas, aunque sí que es cierto que cuando pasamos a la siguiente, es decir, en la primera hacemos la primera, es decir, las correcciones básicas, en la segunda hacemos las secundarias, pero siempre podemos volver a retocar las correcciones primarias y cuando estamos haciendo los looks, pues podemos volver a hacer cualquier retoque de las 2 anteriores. Pero lo que no vamos a hacer nunca es saltarnos el proceso, es decir, nunca vamos a hacer una corrección secundaria antes de hacer una corrección básica. ¿Qué son en sí las correcciones básicas? Bueno, teniendo en cuenta que cuando estamos en el rodaje muchas veces estamos grabando una misma secuencia, pero movemos ligeramente los focos, cambiamos ligeramente los valores de cámara, hay cualquier imprevisto, no nos salen las dominantes exactamente como queremos. En un rodaje, como sabéis, pasan 1000 millones de cosas y esto obviamente se ve reflejado en nuestro producto. Por eso, lo primero que hacemos con la corrección básica es tener en cuenta que hay que ver los clips, es decir, ver el proyecto y empezar a tener una idea de lo que se quiere contar. Porque la corrección básica no es más que una igualación de todas las tomas. Es decir, lo primero que vamos a intentar conseguir es una homogeneidad en todo el proyecto, es decir, que todas las tomas se vean con una estética más o menos parecida. Y cuando me refiero a estética no me refiero a una estética final, sino a que con apenas tocar 2 parámetros intentar sobre todo que las representaciones gráficas se parezcan lo más posible, sobre todo en cuanto a luz y en cuanto a temperatura de color. Por supuesto, estas correcciones básicas hay que realizarlas clip por clip, es decir, no se harían sobre todo el timeline, sino que estas las iríamos haciendo sobre cada clip. Fijaros, por ejemplo, cómo este clip y este tienen diferentes puntos de luminosidad, es decir, aquí estamos viendo que aquí hay un poquito más de luz y sin embargo en este hay un poquito menos, con lo cual ya sabemos que en este plano habría que subir un poco la luminosidad. Deciros también que la corrección primaria es un proceso realmente muy técnico, es decir, no es un proceso donde todavía nos vayamos a meter mucho con la creatividad, sino lo que vamos a hacer es ser técnicos del color, es decir, vamos a intentar que todo se parezca para que en las siguientes fases podamos trabajar de forma más sencilla. Os lo explico para que lo entendáis de una forma más simple. Cuando nosotros vemos una película y vemos su imagen final, para poder hacer que todo eso tenga esa homogeneidad, es necesario que previamente todo se parezca. Es decir, si yo aplico sobre todo el timeline ahora mismo una corrección de color, los clips van a quedar bastante diferentes, es decir, no van a ser los mismos los blancos que hay aquí que los blancos que hay aquí o que los blancos que hay en este punto. Por eso vamos a empezar corrigiendo por fases.